¿Cómo están, comunidad de historias de terror? Mi nombre es Benjamín. Soy originario de Yucatán y hasta hace poco me dedicaba a cruzar gente a los Estados Unidos. Originalmente fui migrante también, pero al ser deportado en repetidas ocasiones, tuve que buscar otra manera de salir adelante, y en uno de tantos intentos de cruzar, terminé varado en el estado de Tamaulipas, donde alguien me invitó a trabajar para los polleros de esa zona. Me prepararon por un mes, acompañando a los caminadores en sus cruces para conocer las rutas, y cuando al fin estuve listo, comenzaron a darme a mis primeros grupos de personas asignadas. Son un montón de caminos los que debes conocer para evitar perderte. Están los que acortan la distancia que hay que caminar y los que se dejan como última opción en caso de toparte con la migra principalmente, o que el grupo sufra deshidratación y haya que buscar una fuente de agua para evitar bajas. En este negocio se gana muy bien, pues siempre se cobra en dólares y hay todo tipo de personas. Hay buenos polleros, pero también existen algunos bien ojetes, la verdad. Supe de algunos compañeros que eran bien abusivos, e incluso varios de los que me enseñaron las rutas también me enseñaron a cómo ir deshaciéndose de las cajas en el camino. Así es como se les dice a las personas. De esta forma, llegas sin tanta carga al punto para que los levanten y todo se vuelva más rápido y fácil. Yo jamás lo hice, pero sí me vi obligado a abandonar gente porque de plano ya no podían seguir. Les recomendaba tomar un día de descanso y si sobrevivían, les decía por dónde ir para entregarse a la migra. O también se les da el aviso a los buscadores, aunque eso no siempre es así, pues uno nunca sabe si entre ellos puede venir alguna gente de los gringos. Aquí te topas de todo. Una vez me tocó llevar a un grupo de 12 personas, la mayoría eran hombres, y entre ellos venía un joven de 20 años. En una parada que hicimos para beber agua y comer un poco, este chico se asinceró y dijo que él se encontraba huyendo, ya que le debía dinero a un cartel. Durante todo el camino hizo una especie de amistad con un hombre que también venía en el grupo. Los vi platicar mucho y aquel sujeto incluso le compartía de su comida y agua al joven. Eso no se me hizo tan raro como tal, aunque no dejó de llamar mi atención, pues el vital líquido y los alimentos son lo más importante para el camino. Hasta que llegamos a unos árboles para descansar bajo la sombra. Entonces, por lo mismo de que me llamaba la atención lo que venía pasando entre ellos dos, estaba atento a lo que hacían. Fue cuando aquel sujeto metió la mano a su mochila para supuestamente sacar unas galletas, pero en lugar de eso, lo que sacó fue una pistola, y con ella le quitó la vida a ese pobre muchacho. Todos nos quedamos pasmados sin saber qué hacer. Luego de meterle varios tiros, dijo que nadie se preocupara y solo siguiéramos nuestro camino, pues su única misión era el chico. Tomó sus cosas y agarró camino de regreso. Supongo que sabía cómo volver, pero nadie quiso saber más del asunto. Nos fuimos dejando el cuerpo del muchacho ahí en medio del desierto. Nada se puede hacer. Enterrarlo o inclusive solo ponerle rocas encima implicaría un esfuerzo extra que nadie está dispuesto a realizar. Únicamente le pusimos una manta por encima para taparlo, una que llevaba en su mochila, y cosas que pudieran serle útil a alguien más nos las llevamos. Así de cruel es la travesía. Nuestro peor enemigo es el sol y el cansancio, pero también está la patrulla fronteriza. Yo sé que hay mucho adorador de los gringos por ahí, sobre todo en internet. Piensan que son las mejores personas del mundo, pero nada más alejado de la realidad. Digo esto porque en base a lo que yo viví y pude observar, los gringos también son bien mierda, pues ni se imaginan la clase de culeros que son esos agentes de la migra que andan por el desierto cazando migrantes. Si te los llegas a topar y andan de malas o aburridos, te disparan a la menor provocación. Te echan a los perros solo para divertirse viéndote sufrir. Mi equipo y yo solíamos dejar provisiones de agua en diferentes puntos para hacerle el paro a las personas a nuestro cargo cuando éstas agotaran su agua.
pero esos mierdas de la migra las tiran si las llegan a encontrar, o incluso les echan orines adentro a las botellas solo por maldad. Una vez acabábamos de cruzar el río Bravo, nos encontrábamos muy cansados y la noche estaba cayendo. Faltaba muy poco para llegar a un punto donde íbamos a descansar, cuando a lo lejos se podían ver algunas luces. De inmediato pensé que se trataba de los Border Patrol, así que le dije a todos que íbamos a tener que rodear la zona. Sin embargo, había algo extraño, pues escuchaban muchas voces y de repente también disparos. Así que dejé a todos en un lugar seguro y yo regresé cuidadosamente a ese lugar para ver qué pasaba, porque creí que tal vez habían agarrado a alguno de nuestros hombres y si era el caso, reportarlo al coyote al regresar, y también para saber con quién ya no contar en caso de una emergencia. Me escondí muy bien entre la maleza. Me coloqué en un lugar desde donde podía ver la situación. Entonces pude observar a 4 Border Patrol riéndose. Tenían a 2 hombres en cuclillas. Eran hondureños, porque los escuché decir palabras como vos y cheque, las cuales usaban mucho personas que llegué a cruzar de ese país. Seguramente se trataba de migrantes que se habían entregado por voluntad propia a esos güeyes. Parecían estar suplicando y se miraban bastante mojados. Los gringos no paraban de reír y entre carcajadas les pedían que se besaran. Aquellos hombres lo hicieron. De repente me llegó un fuerte olor a gasolina y en eso uno de los gringos prendió algo, un cerillo o un encendedor, no lo sé, y lo arrojó sobre los hombres que se encontraban besándose todavía. Fue una escena horrible que ya no quise ver más. Los gritos de agonía son algo que aún me despierta por las noches. En fin, así que regresé con mi grupo solo para alejarnos de ese lugar. La mayoría de las veces se tiene acuerdo con la gente de la mafia. Ellos te dicen por dónde puedes pasar y te avisan si la migra anda cerca, pero todo eso cuesta. Y si te llegas a cruzar con ellos por error mientras se encuentran haciendo sus cosas, ya no la cuentas. También es un gran riesgo que debes evitar a toda costa. Hace unos 8 años, la cantidad de personas que buscaban cruzar era impresionante. A mí me tocaban al menos 2 cruces por semana. Sin embargo, eso cambió de unos años para acá, porque el número de mexicanos se vio reducido considerablemente y en su lugar empezamos a cruzar a gente de otras nacionalidades, mucho centroamericano, demasiada gente de Sudamérica, asiáticos y hasta musulmanes. No es por ser mala onda ni nada por el estilo, pero a los hermanos centroamericanos los usamos para mandarlos al plato. Es una expresión que usamos entre nosotros para referirnos a que se los ponemos en el plato a los migras para que se los coman, mientras cruzamos a otras personas que realmente van a tierra estadounidense por una estadía, pues los centroamericanos muchas veces van incluso solo por la experiencia. Saben que si se entregan les pueden dar asilo político por un tiempo y después los regresan a su país o a México, donde creo que también se los dan por un corto periodo. Así que nos concentramos más en otra gente que en ellos. En todo el tiempo que llevo en esto, he visto sucumbir a todo tipo de personas ante el difícil y cruel desierto. Sin embargo, los musulmanes nunca los he visto quedarse en el camino. La verdad, son gente bien cabrona y casi no se quejan de nada. Supongo que están acostumbrados a la adversidad, por esa razón jamás los miras derrumbarse y siempre llegan al otro lado. Otra cosa que siempre me pasaba en el trayecto es encontrar huellas de animales, pero recuerdo que había una que me perturbaba demasiado, pues parecía de una serpiente. Sin embargo, era demasiado grande, y por donde dejaba su marca ese animal encontrábamos huesos humanos. Algunos de mis colegas creían en cosas paranormales. Decían que se trataba de nahuales, skinwalkers o ese tipo de cosas. Yo prefería no pensar en nada de eso, pues el camino ya es lo suficientemente terrorífico como para sumarle más a la lista. Las noches son de miedo. Puedes escuchar a los animales acercándose poco a poco, lamentos a la distancia y el viento sopla muy fuerte, además de que es muy frío. Por eso
Yo les recomiendo siempre abrazarse entre todos para darse calor, pero sobre todo para darse confort, que es algo muy necesario ahí en medio de la nada. En más de una ocasión vi cosas que no puedo explicar, bolas de fuego y luces que aparecían en el cielo. A veces bajaban al suelo y se movían de formas muy extrañas. Nos silbaban como invitando a que uno se acercara, pero yo jamás dejé que alguien del grupo cayera en esa trampa, independientemente de lo que fuera aquello que nos llamaba. Recuerdo que el cansancio y el frío hacían que la gente se quedara profundamente dormida, y cuando había que avanzar, batallaba demasiado para despertar a los que se quedaban en ese estado. Algunos no despertaban con nada, literalmente con nada, aunque claramente seguían respirando. Si esas personas iban acompañadas de alguien más, pues su familiar se encargaba de llevarlo cargando hasta que por fin abriera los ojos. Pero si acaso iban solos, no podía hacer nada más por ellos, y me veía en la penosa necesidad de abandonarlos, pues no podemos retrasarnos por su culpa. Tristemente es algo más común de lo que yo quisiera, pero todos conocen los riesgos al ir. Bueno, la razón principal por la que envié mi relato fue para contar lo siguiente. Una vez me encontraba en Nogales tomando yo solo en una cantina. Ya estaba algo borracho, pero me acuerdo bien de todo. De pronto, un sujeto alto se sentó a mi lado sobre la barra. Se presentó. Tenía un acento gabacho y le costaba hablar español, aunque no parecía gringo. Me dijo que ellos sabían quién era y a lo que me dedicaba. Lo primero que me vino a la mente fue que tal vez era integrante de algún cartel o un tipo de agente gringo entrometido. Comenzó a decir varias cosas, que ellos conocían bien el desierto porque era su hogar, que ellos nos observaban muy de cerca cuando pisábamos su tierra. Yo no entendía nada, solo le pregunté qué es lo que quería. Entonces dijo algo que de verdad me hizo temblar y hasta la borrachera se me bajó. Dijo que ellos eran conocidos como pápagos o los indios tojono y que todos los coyotes debían entregarles al menos a una persona cada cierto tiempo, porque así estaba acordado, y que de nuestra parte no habían recibido a nadie todavía. Me pasaron muchas cosas por la cabeza en ese momento, y cuando estaba a punto de decirle algo, se levantó y se despidió diciendo: «Bueno, esperamos el sacrificio de su parte para la próxima». Nunca más lo volví a ver. Obviamente se lo conté a los demás compañeros y al jefe, que es el coyote. Él me dijo que todo era verdad, que esa gente eran nativos americanos que habitaban el desierto y cada cierto tiempo pedían a los coyotes un migrante para sus rituales. Supongo que mi jefe nunca lo hizo, por eso siempre nos cambiaba de ubicación. A veces cruzábamos por Tamaulipas, otras por Sonora, y así nos movía seguido. Pero a partir de entonces, cada que me encontraba cruzando el desierto, andaba más alerta y con más precaución. No podía evitar pensar que esos pinches apaches nos podían hacer algo si llegaban a encontrarnos. Por fortuna nunca pasó. Sin embargo, vaya que cambió mi perspectiva con respecto a mi trabajo. Poco después me retiré, porque mi edad y condición física ya no me ayudaban mucho, cosa que es vital para esa chamba. Puse un negocio y ahora me dedico a algo completamente diferente. Si me lo permiten, me gustaría darles un consejo a todos antes de despedirme. No se arriesguen a cruzar por el desierto. El peligro es demasiado alto y mucha gente se queda en el camino. Los buscadores, la mayoría de las ocasiones, solo encuentran los cuerpos ya sin vida. Yo sé que son gente que hace una gran labor y salvan todas las vidas que pueden, pero la verdad, pienso que deberían ser más selectivos con la gente que escogen, pues la mayoría de ellos son señores pasados de peso y con una condición física muy mala. Terminan usando la ayuda que llevan para los migrantes en ellos mismos, porque a medio camino ya se lastimaron o ya no pueden seguir por el cansancio, y para un migrante que se debate entre la vida y la muerte, ese tiempo puede ser vital. Pero bueno, solo es algo que quería decir.
Cuídense mucho y un gran saludo para el buen Jera narrador.